Estás escuchando Mundo Quelonio FM, versión podcast de mundoquelonio.blogspot.com, donde podrás encontrar cosas sobre sectas ridículas, conspiranoias absurdas y gente que se excita con los parachoques. Si quieres escribirnos, participar o ponernos verdes, mándanos un email a mundoqueloniofm@gmail.com. Puedes seguirnos en iVoox y en mundoqueloniofm.blogspot.com. Buenas, bienvenidos a Mundo Quelonio FM, otra semana más. Hoy vamos a continuar dándole un poquito de cera a los conspiranoicos y hoy le tocaba el turno a la Tierra Hueca. Y hemos pensado, ¿qué mejor manera de desmontar esta absurda teoría que traer a un físico de verdad que nos explique todos los datos sobre esto? Es que bueno, aquí saludamos a nuestro amigo, si prefiere mantener anonimato, ¿no? Eso es suya. Buenas. No importa. Si dices tu nombre, te pondrán en una lista negra de agentes provocadores de los Illuminati, masones, alienígenas. Fantástico, soy Carlos González. Hola a todos. Entonces, bueno, como hemos comentado, hoy vamos a tratar el tema de la Tierra Hueca, esa teoría que tanta gente está ahora siguiendo a pies juntillas y que creemos que bueno, es que es absurda de todas, se desmonta por sí sola. Entonces, bueno, esa teoría viene a decir que todos los astros del universo son huecos, y no solo huecos, sino que además tienen dentro de la Tierra continentes, océanos, y no están... ¿Sí? Pero no sería como, por ejemplo, Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, que bueno, que la Tierra era normal, era densa, o sea, no estaba hueca. Era maciza. Eso, que no me salía la palabra. Estaba maciza, pero con pequeñas oquedades en las que se desarrollaba la vida y se había mantenido a lo mejor, pues, por ejemplo, la vida prehistórica. No. Ellos dicen que la Tierra es como, por ejemplo, si tú y lo que queda es solamente la cáscara. Bueno, pues ellos dicen que la Tierra es una cáscara vacía con un agujero en el polo norte, otro agujero en el polo sur y en el reverso de la corteza, pues otro mundo con continentes, con océanos y por supuesto un sol en el centro que los ilumina a todos y que permite que la vida se haya desarrollado. Básicamente es eso. Absurdo a todas luces. Entonces, bueno, más o menos la teoría viene a decir esto y bueno, que hay una especie como de campaña de ocultación por parte de los gobiernos para impedir que conozcamos este hecho. Entonces, bueno, tú como físico, ¿qué opinas sobre todo esto? Una primera impresión. Yo la primera vez que me contasteis esto, leí un poco de esto, creo que la cantidad de argumentos en contra es tan abrumadora que no puedo pensar en todos. O sea, esto se cae solo, no hay ninguna cosa que lo sostenga. Pero enrarecido, cabreado. Yo a veces me siento frustrado por no poder demostrarle a esta gente lo estúpida que es.
De verdad me pasa más con otras cosas. Esta me parece, sin ofender a nadie, me parece tan absurda que realmente me cuesta creer que haya gente, me da pena que haya gente que se lo tome en serio. O sea, realmente se puede... Es porque es bastante fácil de refutar sus argumentos en teoría. O sea, que no... Me cabreo con otras cosas, con gente más fanática, ¿sabes? Pero bueno. Pues aquí hay algunos fanatiquillos, o sea, no te creas. Bueno, Bueno, pero pues si queréis invitar a alguno algún día y lo discutimos con él. sí, Oye, no estaría mal. si alguien, algún defensor sobre de la Tierra Hueca nos está escuchando y quiere que hagamos otro audio en el que quiera participar, pues que no dude en comentárnoslo. Bueno, Estaré encantado de hablar con él. si alguien duda de la preparación de nuestro invitado, bueno, decir que ahora mismo no sé si estás preparando ya la tesis o no estoy muy Estoy seguro. estudiando la tesis en la Universidad Autónoma de Madrid. Podéis, si tenéis dudas, podéis poneros en contacto con Álvaro y yo os puedo mandar un mail, os puedo mandar trabajos que he hecho, podéis buscar artículos míos en internet. C.González-Ballestero. Es un par de artículos míos en internet sobre física, si queréis mirarlo. Sí, también has Para que trabajado sepan un poco, tengan evidencias, ¿no? De que... has trabajado en Barcelona, en Alemania, has estado hecho en el CERN, también has estado. Sí, sí, sí. Así que bueno, que no hemos bajado aquí a la calle, hemos cogido el primero que pasaba. Entonces, bueno, vamos a comenzar a desglosar un poquito la teoría por partes. Entonces, bueno, esta gente viene a decir que todos y cada uno de los astros del universo son huecos y en su interior albergan un sol interno. No sé qué, o sea, o sea, todos albergan un sol interno, incluso los soles. Entonces, bueno, entonces, ¿qué opinas Bueno, tú de eso? ¿Qué opinas tú de eso de que haya un sol interno? de momento lo decían de los planetas e incluso de los planetas gaseosos como Júpiter. Yo sé que de Júpiter lo decían también. Bueno, no sé por dónde empezar. Si empezamos con lo del sol interno, la realidad es que eh, cualquiera que mire un poco de astrofísica, incluso en la Wikipedia misma, puede ver que las estrellas necesitan un radio mínimo. O sea, necesitas una masa mínima de alcanzar, o un radio, dimensiones mínimas para que se convierta en estrella. Porque las estrellas funcionan así, por fusión nuclear, cuando la presión de toda la de masa que tienen hace que sea tan grande que inicia una fusión nuclear. Entonces, si la Tierra no es una estrella es porque tiene una masa y unas dimensiones demasiado pequeñas. Y por tanto, algo que esté dentro de la Tierra que sea, por tanto, más pequeño y con menos masa es imposible que se convierta en una estrella, con lo cual no puede haber un Sol. Y mucho menos dentro del propio Sol. Eso sería suponer que hay una corteza que está en fusión y lo de debajo no, no se sostiene por ninguna parte, ¿no? Porque un sistema ya de una esfera hueca con un centro sólido y vacío en el medio ya es poco estable y una cosa con la corteza en fusión es completamente inestable porque pierde energía por todas partes y colapsaría en un tiempo mínimo. Sí, bueno, entonces, bueno, para que todo el mundo se entienda, básicamente, o sea, los astros se convierten en estrellas cuando alcanzan un punto de masa crítica, que está estudiado y... Exacto. Bueno, Exactamente. Y luego aparte que no, que en el momento que supongamos que las estrellas, hay otro punto, es que ya no es solamente eso, es que si por ejemplo una estrella alcanzar ese punto de masa, yo sé que los planetas, por ejemplo, los planetas del sistema solar se han ido generando porque muchas rocas, muchos trozos de material sólido, pues habían estado golpeando entre sí, empezó todo con el polvo cósmico y tal, pero Exacto. los trozos empezaron como a hacerse más grandes a medida que se juntaban y eso generó los Correcto. planetas. Correcto. Eh, De hecho, los más densos se quedaron más cerca del centro porque eran más atraídos por la gravedad del Sol y por eso ujú, los planetas como la Tierra más cerca del Sol son rocosos y los ujú, elementos más ligeros se quedaron fuera, por eso los planetas más alejados son gaseosos, ujú. porque tienen menos masa y les atraía menos la gravedad a los gases. Claro, pero Entonces, para que veáis que la teoría es consistente, ¿no? Que no es algo hipotético. claro, pero supongamos que un sol esté acercando un montón de material a su alrededor y esos materiales pues empiezan a juntarse. Sería demasiado extraño que se formara, digamos, una especie de corteza a su alrededor. Ya no, ya Yo no creo que extraño, sería, sería yo creo imposible. que sería imposible. O sea, el sistema este de un sol con una corteza terrestre alrededor fina y vacío en medio es un sistema que sobre el papel se puede comprender, pero en la naturaleza sería un sistema que técnicamente es estable, pero la más mínima pequeña perturbación lo haría colapsar y Mm, todo se caería hacia el centro. claro, Entonces tú puedes suponer, vale, si yo cojo y lo pongo en el espacio vacío ya formado, puede que se mantenga un rato, pero si
tiene que formarse solo, nunca se va a formar solo, porque requiere que se forme un sistema inestable, entonces requiere de un montón de procesos inestables e improbables, entonces es imposible que suceda, Que- es realmente imposible. Quería hacer hincapié ahora mismo en esto porque mucha gente nos está escuchando y dirá, oh, un científico de la teoría oficial acaba de reconocer la posibilidad de que existan astros huecos. No, 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 en absoluto, no, o en sea, No, absoluto, él ha en dicho, absoluto. él ha dicho en el plano teórico, es decir, sobre el en- papel. claro, claro, en el plano de que, en el supuesto de que pudiera ocurrir algo parecido Reconozco que en un y universo acabaría colapsando. absolutamente vacío, que se coloque una esfera absolutamente perfecta, rodeada de una corteza esférica absolutamente perfecta y sin ninguna pequeña rugosidad en su superficie, ese sistema se podría existir. Pero en un universo que tenga algo más, ya no, porque una pequeña fuerza lo colapsaría. Entonces en nuestro universo es imposible. Claro, porque el interior, o sea, colapsaría y entonces ese sol interno que en teoría debería tener más gravedad que nuestra Tierra, pues lo absorbería todo hacia adentro y entonces Sí, se digamos que quemaría todo. simplemente caería todo. Es que no sé de qué tamaño considera esta gente que es este sol hipotético, pero bueno, caería todo hacia el centro. No sé si se apagaría o ese sol se quedaría, por ejemplo, como un núcleo de un nuevo planeta, pero al final todo colapsaría a un planeta más o menos parecido al que conocemos hoy en día, es decir, macizo con una cosa incandescente dentro. Claro, claro, También todo eso quería tendría que derramarse hacia adentro. Simplemente porque en el universo los sistemas van hacia lo más estable energéticamente y lo más estable energéticamente es esta configuración que existe hoy actualmente y eso está demostrado. La Ujú. configuración que la ciencia acepta. ¿Podrías comentarnos un poco, o sea, este tipo de configuración y cómo se forman los astros en el universo? ¿Cómo de pronto unos se encienden, otros no? ¿Cómo... No sé, háblanos un poco de la formación de los astros en el universo. Bueno, pues todo comienza con que hay átomos sueltos, digamos, se puede decir que están en estado gas. Si en estado gas quiere decir que no están ligados, están volando por ahí. Entonces, aleatoriamente, de repente uno encuentra otro y se juntan. Y así se van juntando, se van formando cúmulos. Y de repente un cúmulo se hace más grande que otro y comienza todo a girar a su alrededor, porque con la fuerza de gravedad de ese cúmulo que es más grande, comienza a atraer a todas las masas. Entonces tenemos una nube de polvo girando en torno a un cúmulo. Y al final esas nubes de polvo se van separando, y en el caso de nuestro sistema solar, pues se quedaron 9 nubes de polvo o materia medio sólida ahí formada, y una nube de polvo central que atrajo tanta materia, tantos átomos hacia sí misma, que la propia fuerza de presión que hacían sobre los átomos internos hizo que los núcleos atómicos se rompieran, liberaran un montón de energía, tipo una bomba nuclear, y empezaron Ujú. una cosa que se llama proceso de fusión, que se extendió por todo el cuerpo, todo lo que sería el Sol ahora, y entonces se encendió, digamos como que sí se prendió fuego. Y el Ujú. resto de planetas no eran tan masivos, no tenían tantos átomos como para que se pasara eso. Por el caso de la Tierra, pues tienen muchos átomos y en el centro está muy caliente, pero no llega a la fusión. Y en el centro de Júpiter, que es el planeta más cercano a la masa crítica, pues también casi es una estrella, pero tampoco llega. Y así se forman esferas porque, pues eso, porque cualquier otra forma es menos estable. Al final, si tú tienes una cosa que es como un huevo, pues tiende a formarse en una esfera, porque es la forma más estable, la forma en que la energía se hace la forma a la que todos los sistemas tienden, que es la esfera. Ujú. No sé si ha quedado claro, queréis alguna Sí, 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 explicación, porque Sí, sí, ha quedado, creo que ha quedado bastante claro. claro. Entonces, Además, me parece que Júpiter, que me parece que sí, que estaba como a punto de. Me parece que su centro, dicen que es bastante denso o algo así. sí, sí, Además que su sí. estructura, digamos que las capas, la fuerza gravitatoria que tiene, me parece que es una de las más fuertes. Sí, sí, Júpiter ya digo, Júpiter está casi al límite, este límite que os he dicho que está calculado, de masa que tiene que tener para que todo colapse, digamos, en una estrella. Pues Júpiter está ahí, le queda poco, le queda muy poco. Entonces sí, su gravedad es mucho más potente porque tiene más masa. Es un planeta, cuando dice planeta gaseoso se refieren a que está formado por elementos ligeros tipo hidrógeno, por ejemplo. Pero Ujú. no, cuando dicen planeta sólido es como la Tierra, que está hecho de De elementos más roca. pesados. Pero Claro. no quiere decir que Júpiter no tenga partes sólidas. En su núcleo tiene partes líquidas y sólidas por la presión. Ujú. Pero son sólidos como hidrógeno sólido o helio Ujú. sólido, no como en la Tierra, que tiene elementos pesados como silicio, hierro, carbono Digamos que Júpiter es como una oxígeno. especie de pequeña canica en el centro de un enorme balón de baloncesto de gases, más o Exacto, menos. pero cada átomo de ese gas ejerce fuerza, entonces la gravedad que tiene Júpiter es brutal comparada con la Tierra. bueno, ahora que estamos hablando de gravedad, quería hablar sobre cómo Sí, entienden estos teóricos conspiranoicos de la Tierra hueca, cómo entienden aquí, ellos la gravedad. aquí Bueno, hacemos una, aquí hacemos una mención al señor JL,
que bueno, es en otro tipo de cosas a lo mejor le podemos tener más consideración, pero en este tema de la Tierra hueca, pues no. Él es un defensor de la teoría de la Tierra hueca, es el que lleva el programa de mundodesconocido.es, de la web de mundodesconocido.es, y bueno, él ¿cómo decía que era el sistema gravitatorio de la Tierra en la vida real? Bueno, según él, los cuerpos son atraídos, o sea, la Tierra a nosotros nos atrae el suelo porque en esa supuesta fina corteza terrestre, en el medio hay como una capa, no sabemos muy bien de qué, no lo explica, que yo lo he a veces mencionado como una especie como de silencio, que es lo que genera la gravedad. Y por eso, tanto nosotros como las personas que están en la intratierra se quedan pegados a la corteza. A su lado de la corteza, al O sea, respectivo lado. este señor dice que la gravedad no la genera cualquier masa, sino esa cosa que tenemos en mitad de la corteza, ¿no? Efectivamente. Exacto, exacto. Ah, vale. Bueno, eso hace 300 años que se demostró que es falso, porque de hecho se puede medir en casa. Cuando digo en casa, digo, es una forma de hablar, pero bueno, hubo un señor que se llamaba Cavendish y cualquiera puede buscar en el experimento de la balanza de Cavendish en internet, que se hizo en 1770, 1780, que medía la gravedad universal, la constante de la de la gravitación universal, utilizando dos bolas de metal que se atraían a sí mismas y que eran dos bolas de metal. O sea, que no tenían nada dentro que no fuera metal, es decir, cosa cogida de la corteza terrestre de la superficie. O sea, que los elementos, las masas se atraen, eso es un hecho comprobado. No solo porque sea una masa especial de un elemento maravilloso, sino porque simplemente por el hecho de tener masa se atraen. Y eso se Ujú. puede demostrar en cualquier laboratorio, en laboratorio de primero de física, cualquier universidad se puede demostrar. Por otra parte, suponiendo que este señor tenga razón, no da ninguna información de por qué este elemento maravilloso es especial. O sea, por qué la Tierra se ha configurado de esa forma y cómo se ha formado, lo que volvimos a hablar antes. Es que es absurdo que se coloque un elemento, o sea, un elemento que pesa y un elemento que no pesa haciendo un sándwich. En todo caso, pondría uno debajo y uno arriba o al revés. Claro. No tiene mucho sentido. Además que en realidad en la teoría intraterrestre la mayoría de las cosas eran pequeñas pruebas, pruebas entre comillas, como cosas que en realidad no entendían. Y eso le llevó a concluir que la Tierra era hueca y entonces, y a partir de que ellos pensaban que la Tierra era hueca, ellos configuraron todo este sistema de una corteza por aquí, por allá, no sé qué, el sol dentro. Yo Y he- para demostrar eso, inventaron todo lo demás, pero la prueba de que, por ejemplo, la supuesta prueba de que existe esa especie de película que nos atrae a la corteza, era en realidad una supuesta prueba para explicar lo de la teoría intraterrestre. O sea, nada se sostiene sobre nada sólido Es realmente absurdo. en esta teoría. Yo Sí, la verdad sí, sí. en la conferencia de una hora sobre la Tierra hueca que hizo JL, que yo la he visto en YouTube, yo a veces me puse realmente como quien se pone un capítulo crudo de la comedia, ¿sabes? Porque o sea, era absurdo. Entonces, él se basaba en que científicos, pues como no sé si decía Kepler o alguno de estos, decía que era imposible que los cuerpos, o Galileo incluso, que era imposible que los cuerpos fueran macizos. Entonces, esa frase que supuestamente dijeron ellos, que yo tampoco estoy muy seguro de que fuese cierta, Yo no lo he oído nunca, pero entonces, continúa, continúa. basándose en esa frase, ya dicen, ah, pues como él dijo que es imposible que sean macizos, pues son huecos. Y también se basa en unos supuestos estudios, que yo tampoco sé muy bien de dónde de hecho se han sacado, que en Ujú. intentos por medir la distancia de la Tierra o algo así, Ujú. sale que hay una corteza de unos 1200 y pico kilómetros y luego Sí. un vacío. No, eso no es verdad. De hecho, me gustaría muchísimo ver esos experimentos que hiciste de ese hombre, porque la única forma que se puede medir, que se puede decir, estudiar cómo es la estructura de la Tierra por dentro, que es la única, o la única que lo conozco yo, es a través de lo que se llama ondas sísmicas, es decir, utilizar la Tierra y esperar a que se produzca un terremoto en, por ejemplo, San Francisco, y medirlo en todas partes del mundo, por ejemplo, en Australia, en Nueva York, donde sea, ¿no? ¿Y eso cómo se mide? Se mide porque cuando se produce un terremoto aparecen un montón de ondas, diferentes ondas, ¿vale? Se llaman ondas sísmicas y son, pues, lo que se llama ondas de presión, que atraviesan la Tierra y algunas van por la corteza, otras atraviesan la corteza y llegan al manto, otras tocan el núcleo, ¿no? Entonces, según van pasando, si van solo por la corteza, tienen una velocidad. Si van por otra, si atraviesan el manto, pasan a un medio diferente. Entonces, su dirección y su velocidad cambia. Es el mismo fenómeno que pasa con las ondas de luz, cuando pasan por un prisma y sale un arco iris. Todos sabemos Ujú. lo hemos visto, ¿no? Pues Claro. igual, estas ondas de presión, que son ondas
vibración, ¿no? De vibración de la Tierra, viajan, algunas viajan por la corteza. Entonces en Australia lo que se registra es, primero llega una oleada que viene desde los lados, por ejemplo, porque es la onda que ha viajado por la corteza, pero luego llega otra, que viene a una velocidad diferente y tiene una forma diferente. Y eso viene porque ha viajado por el manto y se ha desviado. Y a lo mejor esa se nota más, en vez de en Australia, en Nueva York. ¿Por qué? Porque ha cambiado de dirección. Pero todo esto solamente se puede explicar si debajo de la corteza hay un medio, sea como sea, pero un medio con materia. ¿Por qué? Porque las ondas de presión, hay dos tipos de ondas, las ondas de presión y las ondas tipo ondas de energía, digamos. Todas llevan energía, pero les llamo así. Digamos que, por ejemplo, la luz es una onda que no necesita un medio para propagarse. Por eso puede bajar a través del vacío y nos llega desde el Sol hasta la Tierra, ¿no? Pero el sonido, por ejemplo, las ondas de presión como el sonido o las ondas sísmicas son ondas que se viajan porque los átomos chocan unos contra otros. Claro, por eso no hay Entonces es ruido en el necesario, espacio. es imposible que viaje por vacío, igual que el sonido no se oye en el vacío. ¿Por qué? Porque Claro. los átomos de aire no pueden vibrar y ir avanzando las ondas según chocan los átomos. Las ondas sísmicas, si se produce un terremoto, solamente podrían viajar por la corteza. Entonces solamente se recibiría un tipo de onda, pero se reciben un montón de ondas. Y en el estudio de esas ondas, de su velocidad, de su retardo, etcétera, etcétera, se puede triangular la posición de los epicentros de los terremotos y descubrir la densidad de cada parte de la corteza terrestre. Y es una densidad que es diferente de cero, con lo cual hay algo. Eso son Efectivamente. pruebas. Claro, claro. Bueno, y luego hay otros aspectos, por ejemplo, estamos hablando de que se supone que la Tierra, según esta gente, tiene dos agujeros. Tiene dos agujeros, uno en el polo norte, otro en el polo sur, y por esos agujeros pues se puede llegar a esas zonas. De hecho, por eso ellos aducen que bueno, hay algunos testimonios de exploradores y tal que dicen tal cosa. Bueno, yo no sé de dónde lo habrán sacado, pero bueno. El caso es que la Tierra, la corteza se mueve. La corteza son placas. La corteza, por ejemplo, la Antártida, donde supuestamente en el centro de la Antártida está uno de esos agujeros, eh, eso es un continente, eso es una masa de tierra que se ha movido y que antes no estaba ahí. Y que se ha Exacto, demostrado que estuvo en los trópicos antes. ¿Cómo demonios exacto. se colocó de tal manera que le quedara el agujero en medio? O Eso sea, es absurdo, es absurdo. Aunque hubiera una supuesta, digamos, tectónica de placas doble, es decir, que podría llegar y meterse por dentro de... O sea, aunque se inventara una teoría escabellada como esas, es que si nos vamos al otro lado, en el Polo Norte ni siquiera hay tierra, con lo cual en ese agujero debería caer el agua, porque el Polo Norte es una casquete de hielo que flota sobre el agua, con lo cual claro, no puedes hacer un agujero y que caiga no, no, es imposible que haya un agujero en claro. el Polo Norte. Y Eso, que además me decías antes que la gente no le costaba encontrar el Polo Norte porque al ser una masa que flota, digamos Ujú. que se está moviendo, aunque sea poco, aunque sea casi Exacto. imperceptible, pero se A mueve. veces no tampoco, ¿eh? A veces se mueve pues 40, 50 o más kilómetros al día. O sea, ¿Ah? es una masa que está en constante movimiento, depende mucho de las mareas. Al final es como un trozo de corcho flotando en el agua, lo que os he dicho antes. Que bueno, sí, Claro, tiene pero una no masa pasa muy poco. grande, pero fíjate que aunque tiene una masa muy grande, el agua que hay debajo también tiene una masa muy grande y está toda el agua haciendo fuerza. O sea que Sí, se sí, sí. mueve bastante en realidad. claro, porque esta gente dice que cómo es posible que los exploradores que exploran el Ártico descubrieran pisadas de zorros o arena o cosas así. Eso lo comentaste antes, ¿no? Que se produce precisamente porque esto se mueve. Exacto, exacto. Y lo de la arena, en realidad, la arena puede ser transportada por vientos durante muchos kilómetros. Sin ir más lejos, aquí en España tenemos vientos con que llega la arena del Sáhara. O Claro. sea, que la arena puede ser transportada por el viento y las huellas de zorros, pues simplemente un zorro no tiene por qué pisar el Polo Norte para que sus huellas al cabo de un tiempo aparezcan en el Polo Norte. O sea, porque el Polo Norte es una cosa que se mueve mucho más rápido de lo que la gente piensa. Claro, y luego también esta gente decía que los exploradores que exploraban el Ártico se perdían porque las brújulas se descontrolaban muchísimo. Ellos dicen que esto se producía a que el polo norte magnético se encontraba en un punto flotando en medio de esa apertura polar. Sí, bueno, Entonces, esto bueno, ya es la gota de colma del vaso y es para mí y para cualquier físico la parte más absurda de toda la historia, porque un polo magnético no es un punto, o sea, lo que se llama polo norte magnético se concibe como punto porque es la intersección entre el polo norte magnético, que es una recta, y la corteza terrestre. Eso sí es un punto, pero lo que es la línea en la que las brújulas se vuelven locas es una línea, porque el campo magnético no tiene polos aislables, digámoslo así. Es decir, no se puede localizar en un punto un polo magnético. Lo que se puede identificar es
una línea que sigue el campo magnético. Eso no es igual que las cargas eléctricas. Las cargas eléctricas tienes un más y un menos. Las cargas magnéticas no se pueden separar. Es una línea y que va juntándose en el centro de la Tierra, con lo cual no es que esté situado en un punto arriba o abajo, sino que la brújula o sea, digamos que el campo magnético sale, y podemos verlo así. Imaginaos que el núcleo es una pelota. Pues el campo magnético sale desde el norte del núcleo, sube, atraviesa por el norte y luego se curva siguiendo la superficie de la Tierra para volver a entrar por el polo sur y cerrarse ahí, ¿vale? Entonces, en cualquier punto de la superficie de la Tierra tienes una línea del campo, digamos, que está paralela a la superficie, ¿no? Entonces tú pones una brújula y la brújula se alinea. Porque es otro imán, entonces interacciona con el campo magnético. Si tú vas al polo norte, lo que tienes es que las líneas salen y según salen del polo norte, se diversifican para cubrir toda la Tierra, ¿no? Es como una fuente. ¿Lo estáis visualizando? Sí. Sí. Entonces la brújula no sabe con qué línea alinearse, no sabe con qué línea seguir, por eso se vuelve loca. Pero si tú te pones a excavar debajo del polo norte y excavas 1000 kilómetros, la brújula le va a pasar lo mismo, porque esa línea sigue subiendo. O sea, no es un punto. El polo norte magnético es un punto porque se define como el corte de esa línea con la superficie terrestre, pero... Claro, sería el extremo de esa línea. Exacto. Pero además que a esto que has dicho tú, dices que cuando ese magnetismo, digamos que sale de ese punto, de ese extremo, digamos que se diversifica como si la Tierra fuera una fuente. Eso es lo que crea, eso está relacionado, me parece, con el tema de las auroras boreales. Exactamente. Me parece que son partículas emanadas del Sol y Exactamente. que la gente que cree en esto dice que esos en realidad son reflejos de la luz del sol interior que está saliendo y chocando con, no sé, con la atmósfera. Bueno, eso es absurdo, entre otras cosas, porque la atmósfera no refleja la luz. O Claro, sea, como mucho la podría dispersar, pero cualquier persona que haya visto cómo funciona una lámpara, una bombilla, ve que la luz nunca se dispersa en tu casa en forma de auroras boreales. O sea, se claro. dispersa en forma de conos, en forma de, bueno, que ves cosas brillar, o por ejemplo una ciudad que ilumina luz y por eso ves poco las estrellas, pero no la ilumina con forma de auroras boreales. O sea, no hay ninguna forma porque ¿cómo se explica esa forma esa forma como de, digamos, El oleaje, serpenteante, ¿no? Serpenteante. Y ese color, ¿por qué es verde? La luz de ese sol. Debería ser de todos los colores, o amarilla. Claro. O roja, o sea, no hay estrellas verdes, hay estrellas que emiten más en el amarillo, que emiten más en el rojo, claro. pero un poco Claro, más. porque además yo me imagino que si la Tierra vista desde el espacio, si realmente tuviera un sol interior, sería como una pantalla de una lámpara que fuera como muy oscura, muy opaca, porque no es Eh, translúcida, pero de la exacto, que salen dos focos en cada extremo. Y exacto. A lo mejor, sí, sí. en cualquier caso, si tú estás en, yo que sé, en Alaska, en el norte de Canadá o en Noruega, podrías ver algún tipo de reflejo, un chorro enorme de luz que sale de Sí, alguna parte. sí, tendrías que verlo, Claro, tío. es que sería imposible de ocultar eso. Claro, además es que yo creo que incluso hay vuelos comerciales que pasan por encima de la Antártida, ¿eh? O sea, me parece que sí. Comerciales, no sé, yo no creo. No estoy seguro, la verdad, Yo, pero... yo no creo porque no creo que el clima sea muy bueno, además que está muy, o sea, que no es muy posible y tal por razones de seguridad y tal, pero, pero en cualquier caso, o sea, es que se han tomado imágenes del espacio, bueno, los satélites no suelen pasar por ahí, por algo que tú me dijiste que no debían y tal, que era difícil de controlar, Sí, pero hombre, hay, por poder puede pasar y de hecho seguro que se tiene que pasar por allí porque ahí se necesitan fotos de todas partes, ¿no? Y habrá satélites, pero cualquier diseñador de satélites en general prefiere poner un satélite orbitando en torno al Ecuador o claro, en una órbita cuanto más cercana al plano del Ecuador posible, porque la Tierra, digamos, el campo gravitatorio que genera en esa zona es más estable que el campo que generaría en la otra. Varía menos, entonces la estabilidad de la órbita es mayor y te gastas, en fin, menos dinero en mantener tu satélite en órbita. No, Que es eso, claro, que es lo que les importa a las agencias al final. Hmm. claro, pero luego que, además esto tiene un poco que ver con otro tema, y es que muchos de ellos dicen, por ejemplo, que por ejemplo, si tú te vas a Google Maps o a Google Earth, pues en el polo norte y el polo sur, pues ¿qué te encuentras? ¿Te encuentras el polo norte y el polo sur? No, te encuentras una especie de parche, una especie de círculo que lo tapa, y ellos dicen que esa es la censura que ponen los gobiernos para que no nos enteremos de que hay un agujero. Y yo me pregunto, ¿no será más fácil poner hielo, poner más hielo, algo, no sé,
no una marca, ¿sabes? Para taparlo. Sí. Bueno. Sí, la verdad es que parece demasiado obvio, ¿no? Parece subestimar a los gobiernos. Yo la verdad es que, bueno, de entrada no creo que mucha gente busque carreteras en el polo sur magnético o el polo norte, eso de entrada. Con lo cual, no tiene ningún sentido que pongan esas zonas. De todas formas, es lo que digo yo antes, que como la mayoría de los satélites se mueven en órbitas de cerca del Ecuador, simplemente es que no les llega, no pueden verlo, porque la Tierra se curva y se les escapa de la visión en los polos, Claro. entonces no pueden ver los polos la mayoría de satélites. Claro, es un problema de falta de información en imágenes de esas zonas. Exacto. Aún Que a así, imágenes las hay de muchos satélites, pero que la mayoría no lo pueden ver porque no interesa, simplemente porque cualquier satélite de meteorología o incluso un satélite espía no le interesa tanto explorar la Antártida como le puede interesar observar Irán o observar Europa, ¿sabes? claro, O bueno, sea, Claro. sobre temas de las fotos del polo submagnético, o sea, tú nos has comentado que has visto las fotos de la base que hay en la Antártida justo en el punto del polo. Sí, es que, bueno, sí, sí, sí. eso tiene que ver también con, con una manera que tiene esta gente conspiranoica de entender las cosas, es que si no ven una prueba, es porque esa es la prueba de que lo están ocultando. Pero si sí ven la prueba, entonces es una mentira, es un decorado y es todo muy malo y es falso. Ah, Claro, claro, y pues justo nada, por si una que se razón. atreven a Claro, probar que el que el polo magnético es un punto, yo les propongo para el Nobel de Física y se lo dan, ¿eh? bueno, luego aparte de, bueno, el tema de a lo que decimos de la base, es que por ejemplo hay una base en el polo, o sea, en el centro mismo de, del extremo, digamos, de donde se emana ese magnetismo del polo sur, y es la base Amundsen Scott, que es una base norteamericana que está situada exactamente donde esta gente dice que hay un agujero. Muy bien. La verdad es que todo lo que hay alrededor de la base Amundsen Scott, estudios y demás, incluso fotografías de la base, son algo perfectamente reconocible. No es una especie de Área 51 que nadie sepa lo que hay, es que está a servicio de cualquiera que busque un poco de información. Pero bueno, ahí está esta gente. Sí, tú, Carlos, tú nos has comentado que tú has visto imágenes por satélite de esa base, ¿no? Yo he visto de la otra, de la base Vostok, que está también cerca del centro, es una base rusa, es donde es una base, además está registrado, es una base hasta incluso que yo creo, me parece que fue un delegado del récord Guinness y todo, porque ahí es donde se ha medido la mínima temperatura jamás registrada en la Tierra, se ha medido en esa base, entonces he visto fotos por satélite porque además descubrieron un lago subterráneo, digamos, debajo del hielo, vaya. Sí. Y sí, es una base muy famosa. He visto fotos por satélite porque querían ver la envergadura del lago y hicieron fotos por satélite y espectroscopía y todo. Sí, sí. O sea que, vamos, datos ahí de sobra. Sí, 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 pues yo cualquiera que tengo, busque lago Vostok en internet va a encontrar fotos aéreas del lago Vostok que está en mitad de la Antártida. Yo tengo por aquí una referencia y es que se dice, bueno, no sé si sabéis que esto en realidad, de la teoría de la Tierra hueca, que algunos quieren disfrazar de ciencia, en realidad viene de gente que era bastante fanática religiosa y tomó, digamos, algunas palabras de la Biblia de una manera demasiado literal. Ah, Entonces, aquí hay una parte de la Biblia en la que se dice que el apóstol San Pablo había dicho que para que, cito textualmente, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, no, bueno, en realidad es una parte de una frase, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y ya está. Simplemente por esas pocas palabras y debajo de la tierra, pues ya pues se empezó a generar todo el tema que nos ocupa. Que luego otras personas con otros puntos de vista pseudocientíficos pues lo han intentado maquillar, disfrazar y tal, pero que no es más que yo creo que es una gran ilusión porque el mundo sea un poco menos aburrido de lo que... hombre, desde luego divertido lo hacen. Hombre, yo creo que no sería más lógico pensar que ese pasaje de la Biblia es una metáfora a los muertos. O incluso una metáfora que quiere decir a todo el mundo, vaya, es como si yo en vez de decir a todo el mundo digo a todos los que están arriba de la tierra y debajo de la tierra, o a la derecha de este árbol y a la izquierda de este árbol, Claro. o etcétera, etcétera, ¿sabes? O sea, pobre hombre, quería decir a todos de una forma poética, ya se lo han interpretado así. Bueno, Total, que ese hombre además sabía que existía la tierra hueca. claro, claro. Bueno. Y además a Dios le pareció muy importante informarnos de eso en la Biblia, sin duda. Sí. Bueno, También a saber, también han habido culturas que, bueno, civilizaciones que, bueno, han hecho
Yo no... existe la cultura que se encontró en Capadocia, por ejemplo, que tienen realmente auténticas casi ciudades debajo de la tierra. No demuestra que hay una tierra hueca, significa que hay una ciudad más abajo de Exacto. lo normal, pero ya está, y yo qué sé, por Mm. X razones, vete tú a saber cómo se podría interpretar esto debajo de la tierra, es decir, vete tú a saber si no se estaban refiriendo a lo mejor a la gente que trabajaba en minas o algo así, Sí, sí. O porque simplemente a mira, los muertos, como dice Álvaro. A mí me parece descabellado, me parece que de hecho seguramente la interpretación teológica oficial más aceptada sea algo así. Claro, porque de hecho no sé si en aquella época en el cristianismo ya se aceptaba que el infierno era algo que estaba debajo de la tierra. Sí, claro, sí, sí, sí. Claro, en fin, y no debajo de la tierra en la tierra, sino en las... Imaginemos como en Julio Verne, o sea, Sí, 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 eso la gente, una serie de cámaras subterráneas debajo de la tierra. Como... claro, o sea eso que- viene ya de incluso de Grecia y todo, ¿sabes? Supongo que los hombres primitivos verían un volcán y dirían, ostras, tú, debajo de la tierra hay algo gordo. claro, y de hecho, claro, hay gente que habla también de que cuevas y una serie de agujeros son realmente conductos, en muchas ocasiones artificiales, que conducen al interior de la Tierra. En fin, yo no sé. bueno, eh, si supongamos que existe la teoría de que la gravedad la genera esa especie de capa que hay en esa especie de sándwich que según esta gente sería la corteza. En ese caso, no, pero teniendo en cuenta que la gravedad viene del centro, que es de donde realmente viene, eh, a medida que te vas internalizando debajo de la Tierra, te vas metiendo dentro, hay un peso, me parece que el peso atmosférico llega a ser realmente opresivo. O sea, quiero No es decir, tanto el peso atmosférico, sino el peso de todo lo que tienes encima. Es decir, por eso por eso está más caliente cuando vas bajando y por eso al final encuentras roca líquida, porque la presión es tan grande que la temperatura aumenta y todo. O sea, no es la presión atmosférica, sino la atmósfera más todas las rocas que tienes encima, ¿sabes? Claro, y si suponiendo que ese supuesto silencio, ¿no? Que de JL sea lo que realmente produce la gravedad, el hecho de intentar atravesar esos túneles te mataría, porque si es algo que produce más gravedad que un sol interno, pues el hecho de acercarse de ahí te mata, ¿no? Mm, yo lo que entiendo es que, bueno, es que esa cosa, eso no tiene mucha consistencia, pero si tuvieras una corteza con gravedad, que produjera la gravedad y dentro no hubiera nada que la produjera, cuando estuvieras por encima no sentirías que la gravedad, o sea, me explico. Digamos, cuando estés por encima del jamón de este sándwich, digamos que el Mm, jamón es lo que produce la gravedad, mm. por mucho que excaves y bajes, si te mantienes por encima, la gravedad sería la misma, cosa que se ha demostrado que es falsa, porque cuando bajas en la Tierra, tú pesas menos, porque hay menos fuerza que te está trayendo. Ese es el punto uno. Pero es que luego, una vez que estuvieras encima de eso, tendrías la misma gravedad que en la superficie, y cuando fueras bajando, atravesando el jamón, irías perdiendo peso hasta que llegaras al centro del jamón, en el que pesarías cero, literalmente, claro, y flotarías y luego seguirías excavando, entonces el peso según ellos iría para el otro lado, pero no es verdad. Si tú sigues excavando hasta que atraviesas el jamón, cuando sales al otro lado del jamón no hay nada que te atraiga, porque una corteza hueca no produce fuerza en su interior. Eso es una ley matemática demostrada hace 400 años por Newton, demostrada de otra forma hace 200 por un matemático que se llama Gauss y que está en cualquier libro de física de primero. No es posible, no tiene sentido. bueno, algunas de estas personas conspiranoicas han llegado a negar a bastantes científicos y te voy a citar el caso de Darwin porque a Darwin lo han llegado a negar, le han llegado a decir que toda la teoría de la evolución era falsa, sencillamente porque él era una persona de clase alta y por tanto su teoría era la teoría de la élite. Bien, según esto, entonces Newton, que también era de clase alta, no era un señor del pueblo, no era un campesino precisamente, pues habría mentido también y entonces Bueno, yo las cosas flotarían y la gravedad no existe. Entonces, lo de Newton no se puede desmentir en el sentido de que cualquiera puede comprobarlo en su casa. El experimento que he dicho antes de la balanza de Cavendish te demuestra que la fuerza de la gravedad existe y tiene una fórmula dada. Y si con esa fórmula salen todo el resto de resultados que yo he dicho, es lo que hizo Newton y es lo que han hecho los físicos
en primero de física desde Newton hasta hoy. Claro, o sea, con un experimento tan sencillo que cada uno puede hacer en su casa, uno puede desmontar la teoría de la Tierra hueca y comprobar que todos y cada uno de los datos dados por la ciencia supuesta, que ellos dicen oficial, que nosotros creemos que simplemente es la ciencia la que hay y punto, es cierto. Correcto, correcto. Con el simple experimento ese está. Luego ya son todos, si sabes las matemáticas necesarias que están en cualquier libro de primero de física, que no estoy diciendo que sea algo muy para la élite, que lo conocen millones de personas en este mundo, ingenieros, porque también funciona para el campo eléctrico y todo. O sea, esas leyes en tu casa las puedes medir y demostrar que lo de la Tierra hueca es absurdo. Hay más supuestas pruebas. Gravitatoriamente inestable, digamos. Hay más supuestas pruebas. Hay, por ejemplo, si uno se mete a buscar el tema este de la Tierra hueca, pues puede encontrar a lo mejor algunas fotografías de los supuestos agujeros. Hay una que me llama la atención porque es el polo norte. Tiene que serlo porque bueno, no lo dice en ninguna parte, pero tiene que serlo porque hay una capa de hielo que se ve que es hielo, que no hay tierra debajo. Y bueno, hay una especie de pequeño agujero, se ve como una especie de elipse de la que sale algo de luz. Bueno, yo no sé quién ha hecho esto en Photoshop, y lo digo ya desde ahora que esto es Photoshop, porque para empezar se ve claramente que el ángulo no corresponde con el círculo que describe el hielo a su alrededor. Eso para empezar. Luego, segundo, la luz que sale de ahí, yo no sé qué clase de sol es el que hay adentro, pero yo creo que se está apagando. O algo, es una especie de luz muy tenue, son pequeños rayitos casi rosáceos. Así que bueno, eso es lo segundo que puedo decir de esa imagen. Hay otras supuestas pruebas y bueno, en realidad son deducciones con bastante poca base. Y son, por ejemplo, las de que esta gente, por ejemplo, les extraña que los mamuts encontrados en Siberia, muchos de ellos están bien conservados. Entonces, claro, ellos dicen que es que no, que es que en el otro lado de la corteza hay mamuts que están vivos y algunos se pierden, llegan a nuestro lado de la corteza y ahí mueren y por eso están tan bien conservados. Claro, que no es que lleven muertos 10.000 años, es que vamos, que a lo mejor se murieron hace 15 días y están ahí. Yo a Claro, claro. esa gente le preguntaría si no tienen congelador en su casa. O sea, todos sabemos que el hielo conserva las cosas, eso es así. Igual que las ha conservado aquí, igual que proteger en general cualquier cosa que te proteja del ambiente externo que erosiona, lo mantiene, como las momias de Perú, las momias de Egipto, que están perfectamente conservadas, igual, y no han salido ayer de ningún agujero y se han ido a morir en un sarcófago. Claro, y además que hay otro punto importante, es que esta gente no sabe nada de geografía, porque Siberia está muy al norte, hace mucho frío, pero no está en el polo sur. No hay modo de llegar el polo norte, no hay modo de llegar desde el polo norte caminando, que vaya caminando un mamut, bueno, es que es imposible, o sea, esa zona... Sí, sí. Que A yo lo mejor sepa, en invierno, incluso aunque en invierno, que no lo sé, se congelara el mar lo suficiente para llegar hasta el continente, no encontrarían comida en muchísimos kilómetros. O sea, yo no, Claro, tampoco soy claro. biólogo, no sé Que cuánto yo puede aguantar sepa, un mamut, pero que yo, desde luego no. que yo sepa, no sé, corrígeme si me equivoco, que tampoco lo sé, pero la placa de hielo que hay en el Polo Norte llega a conectarse con Siberia, llega a conectarse con lo que viene a ser Rusia. Pues la verdad es que no lo sé, no lo sé. Si llega, podría ser solo en invierno. La verdad, no lo sé. Pero aunque así fuera, ¿qué va a llevar a un mamut que lo único que le motiva es A, cuidar de sus crías, B, reproducirse y C, comer, a salir a un ambiente hostil en invierno en el que solo hay ventiscas y oscuridad y desde luego ninguna planta para comer y ningún otro mamut para reproducirse? No sé. Y además, Insisto en que no soy biólogo, pero no. tendrían que ser, yo opino que tendrían que ser migraciones masivas. Eso es algo muy difícil de ocultar. Claro, Una migración masiva de mamuts en un país donde que no es la Rusia del medievo, ¿sabes? Que hay, Sin que hablar está porque lleno de a estos científicos. mamuts se les ha sometido a pruebas de datación arqueológica que demuestran que tienen los miles de años que tengan. Sí. O sea, una prueba simple de, no sé, carbono 14 o datación, hay muchísimos métodos de datación físicos y químicos que te pueden demostrar. En concreto para el mamut creo que el de carbono 14 es bastante bueno y te demuestra que tienen pues los 20.000 años o los 30.000 años que tengan y que no han salido ayer. Yo quería comentar un dato curioso, al modo de anécdota, que yo tengo un profesor de pintura que él tiene en su congelador, en un arcón congelador, una langosta desde hace 17 años, a la cual saca 1 hora a la semana para pintarla.
O sea, está pintando un cuadro de una langosta, entonces tiene una langosta con más de 17 años, la saca 1 hora a la semana, lo pinta y lo vuelve a guardar. Y la langosta está como el primer día. Oh my god. Y eso en un arco congelador que tiene un señor en su casa. Es decir, o sea, en los hielos de Siberia, que las temperaturas sean bastante inferiores, digo yo que un mamut se podrá congelar perfectamente. Y Sí, sí, además, de y cualquier además que cosa. los mamuts de Siberia tampoco es que sean como los dibujos animados, no es un cubo de hielo con un mamut ahí perfecto dentro, ¿sabes? Son animales que están bastante hechos polvo, Sí, están sí, casi sí. momificados y algunos de ellos, como mucho, a lo mejor conservan algo de tejido de carne y tal, y pelo, pero que en general están bastante deteriorados. Sí, yo creo que no sé si que estos conspiranoicos se piensan que tú puedes llegar, coger una tajadita de mamut y cocinarte en el microondas en un Exacto, que le momento. pones un poco a la hoguera y le revives y sale ahí a Y, acariciarte. y luego aparte, yo no sé cómo habría podido sobrevivir un animal de clima polar, es decir, un animal que es un animal que tiene grandes reservas de grasa y demás, y un abundante pelo para protegerse del frío. ¿Qué sentido tiene esa fisionomía en un ambiente en el que tienes el sol tan cerca? En el Claro, que realmente yo incluso dudaría que pudiera existir algo de vida, porque realmente Es absurdo que haya una vida en esa corteza. Si existiera esa corteza sería inerte, ¿no? Es absurdo. claro, porque además recordemos que el sol no solamente nos da calorcito, el sol también nos da una radiación y si en la Tierra no estamos completamente achicharrados, es debido a que tenemos una magnetosfera que nos previene de toda esa radiación. mm, Y muy importante, porque la Tierra refleja mucha de esa radiación, pero si hubiera un sol dentro de la corteza, toda esa radiación, si se reflejara, se reflejaría hacia adentro, habría un calor infernal. Se aguardaría ahí dentro la energía y habría un calor infernal que sería para mí un infierno para vivir. No creo que se pudiera vivir ahí. Claro, estas personas se piensan que en el interior de la Tierra pues es como una especie como de, no sé, de venidor 365 días al año sí, en el que siempre es sol y la gente está morenita y calentita y se baña en donde no la hay noche playa también. y siempre es de día. Y entonces no, eso sería desistir, que ya hemos dicho muchas veces que no existe, sería nada más que un desierto inerte achicharrado por la radiación solar y el calor. Exacto. Y esta gente dice que ahí dentro hay mamuts. Pues muy bien. Es Pero imposible. bueno, Directamente un mamut se caería hacia ese sol. Incluso aunque ese sol fuera, aunque quitáramos el sol y pusiéramos una sola canica, la única fuerza que actuaría sobre el mamut, haya lo que haya en el sándwich que estos señores se inventan, la única fuerza sería la fuerza gravitatoria entre el mamut y la canica, y ambos se atraerían y el mamut saldría despedido fuera de esa corteza hacia el centro de la Tierra, hasta que se encontrara con la canica. Eso es así. exactamente. Bueno, yo no sé si lo sabéis, pero la teoría extraterrestre, que como he dicho, eh, creo que su origen eran esas frases bíblicas. Luego empieza como a torcerse, a seguir rizándose el rizo y acaba ya con unos, unas historias realmente hilarantes. Hay orígenes extraterrestres, de extraterrestres que llegaron ahí, se metieron ahí. Bueno, ya dicen otros dicen que no, que en realidad los que viven ahí son una civilización aparte, más avanzada y de la que empezó a llegar más y de la que empezaron a salir los ovnis y tal. Carlos nos comenta que ya le queda un poco de tiempo, así que bueno, vamos a ir Lo siento. acelerando. Sí, porque además lo que nos queda se relaciona con otras teorías de la conspiración de las que tenemos que hablar en otros audios, como es los ovnis y los reptilianos. Sí. Entonces, ¿Habías bueno, oído No me lo eso? perderé, no me lo perderé. bueno, así ¿Habías oído lo de los reptilianos, Carlos? ¿Perdón? ¿Habías oído lo de los reptilianos alguna vez? No, no lo había oído, la verdad que no. Pues prepárate. no te lo pierdas porque va a estar muy interesante. Entonces, bueno, yo creo que ya a modo de conclusión, bueno, yo creo que la teoría de la Tierra hueca ha quedado bastante echada por tierra. Aunque insistimos, creemos que se cae por sí sola. Recordemos que si los exploradores que van al Ártico se pierden es porque el polo norte magnético como punto en sí no existe, porque el magnetismo es una línea recta Eso es muy y importante. recordemos que el hielo se mueve, entonces si tú estás intentando explorar algo y ese algo se está moviendo constantemente y la brújula no deja de girar de un lado y otro porque no sabes dónde está, es bastante complicado. Aunque de hecho se ha llegado al Polo Norte, porque el vídeo que hemos pasado decían que no había llegado ningún explorador, desde luego ninguno del siglo XIX, pero sí se ha llegado.
Y otra cosa, este me decía, no, el polo norte es magnético, está situado en un punto, entonces la aguja de la brújula se iba para arriba. La aguja de la brújula se va para arriba, es verdad, pero se va por esta misma visión que os digo, os dije antes del campo magnético que sale como una fuente desde el polo norte. Cuando llegas hacia el centro, la línea no está paralela a la Tierra, sino que sube para arriba. Entonces la Claro, brújula tiende a ponerse, a alinearse con el campo y tiende a tirar para arriba. O sea, no es porque el punto esté arriba, sino porque la línea sale vertical. Claro, claro. Es Quiero decir, dejar esto claro. claro. así que, bueno, si alguien tiene alguna duda o si alguien, algún fanático de la teoría de Tierra Hueca quiere que hagamos otro audio más con Estoy él, abierto a un debate con quien sea. Y si quiere tacharnos de agentes de los Illuminati, del sistema, de bla, 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 bueno, pues le diremos que no sé qué gobierno del mundo quisiera ocultar la existencia de otro planeta al que se puede acceder caminando, sinceramente. y por si hay, Y y por si alguien yo quiere... creo, yo creo que sería una fuente, yo creo que sería un campo tan interesante para expandir mercados, otro planeta civilizado, que realmente no sé. Yo realmente no sé por qué querría nadie ocultarlo, sinceramente. Es que sí, en fin. Porque sí, en fin. Bueno, pues yo creo que esto ha quedado bastante explicadito, así que yo creo que sin más nos podemos ir despidiendo hasta la semana que viene. Bueno, Nos vemos. ha sido un placer tenerte con nosotros, Carlos. Muchas gracias a Bueno, vosotros. Carlos, Joder. te llamaremos para otros asuntos, que hay Para muchos. lo que queráis, ha sido un placer. Venga, hasta otra. Venga, hasta Venga, otra. hasta otra.